verdad o no, si será cierto lo que está escrito o realmente son solamente leyendas. Considerando nuevamente 1 de Juan 5:9, este versículo compara el testimonio de los hombres con el testimonio de Dios. Dice nuevamente, para que podamos repasar la lectura y podamos irlo grabando en nuestra mente, porque de aquí va a depender todo el mensaje de esta tarde. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio ¿de quién? De Dios. ¿Qué importa más? ¿El testimonio de los hombres o el testimonio de Dios? De Dios, ¿verdad? Dios es el que puede conocer mejor cómo está la vida de una persona, cómo está su fe, cómo está su creencia, cómo está su consagración. Nada mejor que el Espíritu Santo para tomar el pulso, para escuchar el corazón, para poder mirar cómo se encuentra la vida de ese creyente. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a recibir el testimonio de los hombres. Cuando a una persona le cuenta algo, usted generalmente dice, no te creo, eres mentiroso. O usted dice, sí te creo, porque yo sé que tú nunca mientes, o tú eres una persona que siempre hablas con la verdad. Pero le damos un valor al testimonio de los hombres. Lo vemos mejor si un médico nos dice que estamos bien. Oiga, nos regresamos bien contentos a casa. Si el médico nos dice, no se preocupe, no es grave su problema, puede estar tranquilo. Estamos recibiendo el testimonio de los hombres. Si tenemos un problema legal y vamos con un abogado, y el abogado, después de analizar nuestro caso, nos dice, su problema no es tan grande como usted me hizo pensar. Creo que vamos a poder solucionar en menos de 15 días su problema. Y eso como que nos hace descansar, nos quita una tensión muy grande que veníamos trayendo desde un tiempo atrás. Estamos creyéndole al hombre, estamos recibiendo el testimonio de un hombre. Normalmente los seres humanos somos dados a creerle más a los hombres que a Dios. Juan aquí nos dice en el versículo 9 que ya leímos, si recibimos el testimonio de los hombres, si estamos acostumbrados a creerle a los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Juan dice que si nosotros le creemos a las personas, mayormente debemos de creerle a Dios en cuanto a lo que Él nos dice a través de su palabra. Las personas reciben el testimonio de los hombres. Basta con que un locutor por la radio, por la televisión, diga que el diluvio es solamente una leyenda de muchas otras que hay en la Biblia para que las personas lo crean. La gente está recibiendo el testimonio de los hombres. Basta con que una persona muy inteligente, muy culta, diga que Dios no existe para que también otras personas crean que, pues efectivamente, Dios no existe. Como en aquella ocasión, cuando un ateo bastante violento en su manera de criticar el cristianismo, hizo que sus palabras salieran en los diarios de muchos países. Y este mensaje que este ateo daba era: Dios ha muerto. Dios ha muerto. Y mucha gente le creyó. Mucha gente tomó esas palabras como verdaderas, porque provenían de un hombre muy inteligente. Juan dice que si nosotros damos valor al testimonio de las personas, debemos de darle más valor al testimonio mismo de Dios. Si Dios dice a través del Señor Jesucristo que hubo un diluvio, que hubo un hombre llamado Noé, que solo él y su familia se salvaron, y que aparte de ellos, todos los demás seres humanos
que sumaban, dicen algunos, como 60 millones ya de seres humanos murieron, tenemos que creer a la palabra de Dios. Tenemos que recibir el testimonio de Jesús. Si Jesús dice de un hombre llamado Jonás, que fue tragado por un gran pez, y que este hombre estuvo 3 días y noches dentro de ese pez, nosotros tenemos que creer al testimonio que nos da Jesús. No importa que el testimonio de los hombres sea diferente. Nosotros estamos llamados a creer en el testimonio que nos da Dios a través de su palabra. Si leyéramos en el periódico que un avión cayó, por ejemplo, en alguna ciudad de México o de Europa o de Estados Unidos, ¿nosotros lo creeríamos? Sí lo creeríamos, aunque no viéramos el avión. Bastaría con que lo escucháramos en un noticiero, o que alguien nos dijera: ¿no escuchaste, no oíste que aconteció esto? Por ejemplo, yo no escuché la noticia de que tembló en Chiapas, pero mi esposa me dijo: fíjate que salió esta noticia, acaba de temblar en Chiapas. Yo le creí a mi esposa. Con cuánta facilidad recibimos el testimonio de las personas, y qué difícil para nosotros es a veces recibir el testimonio mismo de Dios. Generalmente, si recibimos el testimonio de los hombres, lo creemos, y muchas veces ponemos en duda la palabra de Dios. Cuando un cristiano comienza a dudar de los relatos de la Biblia, de las enseñanzas de la Biblia, entonces sus signos vitales están comenzando a señalarnos que hay peligro de muerte. Esa persona tiene que ser tratada urgentemente. Esa persona tiene que venir rápidamente a Dios para buscar la fortaleza necesaria para que su fe pueda ser levantada una vez más y pueda seguir caminando por fe, porque por fe andamos, no por vista. Pero qué importante es pues hacer caso al testimonio que nos da la palabra del Señor. ¿Quién tiene un testimonio mayor que Dios? ¿Los hombres? ¿Los científicos? Si Dios dice en su palabra que llegará un día en que los elementos van a arder para purificar esta tierra, y los científicos nos dijeran que no, nosotros tenemos que creer más al testimonio que Dios nos da en su palabra que al testimonio de los hombres. El problema es cuando empezamos a perder la fe en la palabra de Dios. Esto acontece cuando estamos en problemas, cuando estamos atravesando por luchas, cuando sentimos que Dios está siendo injusto con nosotros, cuando creemos que no es correcto la forma en que Dios nos está tratando. Así estamos mirando los lunes y los miércoles, los hermanos que me acompañan en la oración. Estamos estudiando el libro de Job, un libro muy controversial. Un hombre árabe, se supone que Job era un príncipe árabe, y este hombre que tenía una gran fe en Dios, su fe es puesta a una prueba muy dura. Se somete su prueba desde 3 puntos o 3 ángulos. Primeramente, en lo que respecta a su salud, después en lo que respecta a su familia, y por último en lo que respecta a sus bienes materiales. Cuando los creyentes comienzan a dudar de la palabra de Dios, cuando no creen que todas esas cosas que nos pueden acontecer están aconteciendo bajo el control de Dios, por la voluntad de Dios, es cuando entonces nuestra fe está en peligro. Los signos vitales nos están señalando que necesitamos hacer algo, ya sea que necesitemos, no sé, a lo mejor meternos unas 2-3 horas durante una semana, todos los días, para que nuestra fe se recupere, para que nuestra fe se vitalice, o buscar el apoyo del pastor o de los hermanos que tienen una fe fuerte. Pero si no hacemos nada, puede ser que esos signos vitales se vayan apagando poco a poco hasta que la vida espiritual queda sin vida.
Cuando una persona no cree el testimonio de Dios, está acusando a Dios de ser mentiroso. Cuando nosotros pensamos que la Biblia no se está cumpliendo en nosotros, es que la Biblia dice que los que confían en el Señor van a ser protegidos, que van a ser como el monte de Sion, que no va a ser movido por nada. La Escritura dice que no nos preocupemos qué hemos de comer o qué hemos de vestir, porque Dios conoce todas estas cosas. Y cuando empezamos a dudar, cuando empezamos a pensar que probablemente esa palabra no sea tan cierta como en un tiempo lo creímos, pensamos que no vamos a llegar nunca a una situación como esta. Creemos que nunca nuestra fe se va a debilitar tanto al grado de que ya no le creamos a Dios, de que empecemos a dudar de la palabra de Dios. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Juan dice que no debemos de perder de vista el testimonio de Dios, que debemos de creerle a Dios aún en las situaciones más adversas de la vida. Estamos llamados a permanecer creyendo que la Biblia es el libro de Dios, que no tiene un error, que es inerrante, que es un libro que es perfecto, exceptuando sus traducciones. Decía alguien que la Biblia tiene errores en el aspecto científico. No, aunque nosotros no tengamos una gran preparación, aunque no hayamos pasado por una universidad, aunque no hayamos llevado una carrera de científicos, nosotros como cristianos estamos llamados a dar mayor peso al testimonio de Dios. Dios no puede equivocarse, su palabra es la verdad. Si la Biblia dice que la tierra cuelga sobre la nada, nosotros tenemos que creerlo, aun cuando nosotros no tengamos las posibilidades de salir de la tierra y poderlo mirar con nuestros ojos. Tenemos que creer al testimonio de Dios. Es importante, porque cuando nosotros nos aferramos al testimonio de Dios, creo que es la única manera, es la única forma en que podemos ser vencedores en las luchas y en las pruebas de la vida. Es cuando empezamos a dudar de la palabra de Dios. Por eso la Escritura inicia su relato con el tentador, con el acusador de los hombres, queriendo sembrar la duda en la primera pareja humana, diciéndoles que lo que Dios les había dicho no era verdad, que no era cierto. Lo que dice aquí Juan, dice, ustedes hacen a Dios mentiroso. Y el diablo precisamente hizo a Dios mentiroso, diciéndole a Adán y a Eva que lo que Dios les había dicho no era verdad. Y de la manera en que el diablo inició con la primera pareja sus tentaciones, de la misma forma en que el diablo sigue tratando con todos los cristianos del mundo, queriendo sembrar la duda en nuestros corazones acerca de lo que Dios dice en su palabra. Ni siquiera con el Señor Jesús el diablo cambió de táctica. Si es verdad que tú crees en la palabra de Dios, entonces dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si es que en verdad es cierto lo que dice allí el salmista, haz que esas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, échate hacia abajo, lánzate hacia el abismo. Y está escrito en el Salmo 91 que Dios enviará sus ángeles y te sostendrán para que no tropieces en piedra. Quiso sembrar la duda. Y eso es lo que hace el diablo con nosotros. Nos quiere hacer dudar de la palabra de Dios. Nos quiere hacer pensar que lo que Dios habla acerca de su protección, acerca de su provisión, acerca de su ayuda, acerca del auxilio que necesitamos en ciertos momentos, no es verdad. Que nunca el Señor va a cumplir su palabra con nosotros. Y si Él logra que nosotros comencemos a dudar de la palabra, el diablo ha hecho su mejor trabajo
en nuestro corazón. Prácticamente ha ganado la batalla sobre el creyente. Juan dice que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no crea a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. De alguna manera se nos va guiando, se nos va orientando hacia la persona del Señor Jesús, hasta que llegamos a dudar si verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios, si realmente Jesús llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, si verdaderamente Jesús resucitó al tercer día, como Él dijo, si fue verdad que los discípulos lo vieron ascender o ser levantado al cielo en una nube, si verdaderamente Jesús va a regresar por segunda vez. Siempre el diablo va a querer sembrar en nosotros la duda. Y de la manera en que Él vaya logrando esto, nuestros signos vitales irán perdiendo su valor, su vida dentro de cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, el testimonio que Dios dio concerniente a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, en la primera carta de Juan que ya vimos, nos dice el versículo 11 y 12, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dice la Biblia que esto es el testimonio que Dios nos ha dado. Si nosotros dudamos, si nosotros comenzamos a cuestionar si esta palabra es verdad o no, entonces nuestra vida espiritual está en peligro. La Biblia dice que tenemos que dar valor al testimonio de Dios. Tenemos que creer que verdaderamente, al creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, tenemos la vida de Dios dentro de nosotros. No importa lo que la gente diga, no importa lo que nuestros sentimientos nos estén diciendo, nosotros le damos valor no a nuestro testimonio, no a nuestros sentimientos, sino al testimonio de Dios. No a lo que los hombres digan, sino a lo que Dios nos dice en relación a su Hijo Jesucristo. ¿Dónde se encuentra este don de la vida eterna? En Jesús. Cuando usted recibe a Cristo como su Salvador personal, usted recibió la vida eterna. Hemos entrado en la vida de Dios, en la vida del Hijo. El Hijo de Dios, de alguna manera, ahora vive dentro de nosotros, a través de su Espíritu Santo. Y el testimonio que Dios da de que somos hijos de Dios es verdadero. Dios no miente. La Biblia dice que Él no nos diría una cosa que no es cierta o que no es verdad. Hay señales de vida. Hay cosas que nos empiezan a decir si todavía estamos en Cristo, si todavía tenemos la vida de Dios, si el Espíritu Santo realmente nos está llenando o no. Hay algunas formas de poderlo descubrir. Hay formas de poder mirar si realmente todavía estamos en el Señor o si ya hemos perdido nuestra fe en el Señor. Una forma de descubrirlo es cuando el mismo apóstol Juan dice que en esto conocemos que Dios está en nosotros si nosotros amamos a nuestros hermanos. ¿Cómo conocemos que estamos en Dios? ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y que sentimos un cariño muy especial hacia los hermanos? Amamos a otras personas, amamos a nuestros familiares, tal vez a algún vecino, tal vez a alguna persona que conocimos de muchos años. Son amigos del mundo, son personas que a través de mucho tiempo nos hemos relacionado con ellos, pero la Biblia es muy clara que nuestro amor hacia los hermanos debe de ser especial, debe de ser singular, debe de ser diferente al amor que podemos manifestarle a otras personas. Esto indica que nuestros signos vitales están bien. El Espíritu Santo de esta manera nos está evaluando
el médico divino, está analizando nuestra vida espiritual, y cuando Dios ve que nosotros estamos amando a nuestros hermanos, entonces el Espíritu Santo nos dice en nuestro corazón: estás bien, vas bien. Este es un signo muy importante, porque si tú no amaras a tus hermanos en la fe, si tú sintieras aberración, si no sintieras el deseo de saludarlos, de quererlos visitar, de quererlos conocer, de quererlos ayudar en algún problema, entonces probablemente tú no eres un hijo de Dios. Tal vez te has estado engañando, tal vez la vida de Dios no está en ti. Porque cuando un médico determina que ya no se siente el pulso, cuando pone su dedo, no sé, en alguna parte del cuello, y el médico, después de poner su estetoscopio y hacer una serie de cosas, dice: pues esta persona ya no tiene signos vitales. Esta persona ha dejado de vivir. Esta persona está muerta. De la misma manera, cuando el Espíritu Santo ve que tú ya no amas a tus hermanos en Cristo, entonces el Espíritu Santo te dice de una manera u otra: te estás muriendo, estás muy enfermo. Porque una de las señales más importantes de vida espiritual en el creyente es el amor a sus hermanos. En esto el mundo también nos puede identificar que somos hijos de Dios. En esto el diablo también se da cuenta de que nosotros le pertenecemos a Dios, en que amamos a nuestros hermanos. Si este signo vital, que para muchos no es importante, porque hay muchas personas que piensan que no es vital la comunión con los hermanos, que únicamente teniendo comunión con Dios es lo más importante. Aquellos que piensan de esta manera pueden estar seguros que probablemente se están engañando a sí mismos. La Biblia dice que los primeros cristianos manifestaron que tenían la vida de Cristo en ellos, porque comenzaron a sentir el deseo de unirse con otros hombres y mujeres que también habían recibido a Jesús como su Salvador personal. Esa era una señal, era una forma de descubrir que la vida de Dios, la vida de Cristo, estaba en ellos, porque dice la Biblia que participaban en la comunión unos con otros. Querían estar juntos, querían ver a los hermanos, ellos querían estar cerca de los hermanos. Ahora había un amor muy especial hacia esas personas que también creían en Jesús. Eso habla de una vida espiritual saludable. Eso quiere decir que estás bien. Eso nos habla de que no hay una enfermedad dentro de ti que pueda llegar a ser mortal espiritualmente hablando. Si tú amas a los hermanos, si tú amas al pueblo de Dios, si tú no desprecias a los demás miembros del cuerpo, del cual tú eres un miembro del mismo, y si tú no aborreces, si tú no desprecias los demás miembros, es una señal de que tú estás bien. Juan no se mete en problemas. Juan no nos habla aquí de teología. Él era llamado Juan el teólogo. Inclusive las primeras versiones de la Biblia, así se le ponía el Evangelio de Juan el teólogo. Juan tenía, igual que los demás apóstoles, un gran conocimiento de la doctrina de Cristo. Sin embargo, en su primera carta, Juan se centra en lo práctico, en el amor entre los hermanos. Para Juan es importante el amor que un cristiano debe de sentir hacia sus hermanos en Cristo. De ahí las reuniones, de ahí nuestra preocupación por los hermanos, de allí la intercesión que hacemos por los hermanos. Si tú te das cuenta que casi no oras por los hermanos, que casi no pides por ellos,
Si tú de momento te das cuenta que en el templo se ha anunciado que el hermano fulano de tal está muy grave y está internado, y a pesar de eso no oras por él, entonces tus signos vitales están mal, tu vida espiritual está en peligro. Tal vez tú te sientas sano físicamente, tal vez hasta sientas que estás bien espiritualmente, porque la Biblia dice que el diablo es padre de mentira. Él suele engañarnos, él suele darnos a conocer algo que es malo como si fuera bueno. Él puede mostrarnos que algo que es malo parezca bueno, y a veces puede ser que tú te sientas bien. Pero Juan nos da aquí una clave que es bien importante. Si amamos a nuestros hermanos, si sentimos un cariño especial hacia ellos, nuestro corazón está bien. Si acaso tú no te preocupas por tus hermanos en Cristo, tu vida espiritual está muy mal, más de lo que tú puedes imaginarte. Tal vez para ti no sea importante, pero para Dios sí es muy importante. La palabra de Dios nos sigue enseñando en esta misma carta. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Se puede decir de esta manera, el que tiene al Hijo tiene vida espiritual, y se ve, se nota, porque tiene un cariño muy especial hacia los hermanos. Y este es un signo vital muy importante para Dios. Dice la Biblia, hablando Juan, que así como Cristo dio su vida por nosotros, ahora nosotros debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hermanos. Ese es amor. Ese es el amor que la Biblia nos pide para los hermanos. No es un amor inferior, no es un amor de menos peso o de menos altura que el que Juan sentía para los hermanos en Cristo en su tiempo. Juan era conocido como un apóstol de amor. Era un hombre cariñoso, tierno. Aprendió a amar a Jesús y aprendió a amar al cuerpo de Jesús. Aprendió a amar a los hijos de Dios. Y nosotros manifestamos la vida de Dios, manifestamos la vida de Cristo cuando amamos a nuestros hermanos. Juan dice que si no amamos a nuestros hermanos, dice dos cosas: que somos mentirosos y que la verdad no está en nosotros. Podemos conocer muchas cosas de la Biblia, pero eso no nos hace hijos de Dios. Eso no nos hace cristianos que hayamos tenido una experiencia verdadera con el Señor. Tiene que haber signos vitales. Todos esperamos esto. Si una persona nos dice que es mecánico de carros, bueno, pues no le vamos a creer hasta no ver. Pero cuando vemos que esa persona es capaz de desarmar un motor, que es capaz de prácticamente dejar el esqueleto de un auto y después volverlo a armar, decimos, sí es un mecánico, porque lo está demostrando. Y para Juan, un verdadero cristiano, un cristiano que tiene la vida de Dios, la vida de Cristo, es un cristiano que ama a sus hermanos. ¿Se dan cuenta? Hay signos vitales. Cuando un cristiano ama la palabra de Dios, es otro signo vital. Esa persona ama la Biblia. Todos los días, aunque sea un capítulo, o aunque sea algunos versículos, lee. No puede vivir sin leer la palabra de Dios. Recuerdo una serie de televisión de cuando era yo niño, se llamaba La Dimensión Desconocida. Y había una de tantas series quedó muy grabada en mi mente. Y era de un hombre que le gustaba tanto leer, pero tanto leer, que siempre traía libros y siempre tenía un libro en su mano, hasta para trabajar le llamaban la atención. El hombre no dejaba de leer. Si estaba comiendo, estaba con su libro a un lado, no dejaba de leer. Y en un día él vio la oportunidad de meterse a la caja fuerte, a esos lugares que son
para leer y para que no lo interrumpieran. Y cerró la puerta. En ese momento se hizo una explosión atómica, y cuando él logra salir de esa cámara de acero, dice: por lo menos voy a poder leer. Y lo primero que hace es buscar libros para leer. Le da gusto cuando ve muchos libros para poder leer. Nadie le va a interrumpir, nadie le va a decir ya nada. Claro, la serie tiene otro desenlace, ¿no? Pero quiero yo poner esto en su mente. Cuando un cristiano no desea leer la Biblia, cuando un cristiano no desea estar estudiando la palabra del Señor, entonces algo está pasando. Dice la Escritura: desead como niños la leche espiritual. ¿Qué es lo que pide un niño cuando es un bebé? Cuando empieza a llorar, lo más seguro, ¿verdad?, es que ya quiere comer. Eso es algo normal. Eso no es algo extraño. Es que quiere comer. No, es lo normal. Y cualquier mamá y cualquier persona lo sabe. Inmediatamente dice el papá: ya empezó a llorar el bebé, caliéntale su lechita, o tráele su leche, su biberón. Y sí, efectivamente, le pone uno el biberón en su boquita al bebé, y el bebé se tranquiliza. Ese niño está normal. Ese niño está sano. El problema es cuando el bebé no quiere comer, cuando el bebé hace su carita para un lado y para otro, y la mamá trata de poner el biberón en su boquita y el niño no quiere y cierra su boquita. Entonces algo pasa, algo está mal. Puede ser que el niño esté enfermo, y entonces es cuando los papás comienzan a preocuparse. Cuando un cristiano no desea la palabra de Dios como un bebé desea la leche, entonces el cristiano está demostrando que sus signos vitales de vida espiritual están mal. Algo está aconteciendo. O se está empezando a enfermar, o ya está muy enfermo. Tan enfermo que tiene semanas que no lee su Biblia. Está enfermo y han pasado días y no ha podido ni siquiera leer ni siquiera un capítulo de la Biblia, que no puede leer, que le cuesta trabajo, pero no se interesa. Menos hoy en día, cuando hay tantos recursos para poder suplir ciertas deficiencias. Si no puedo leer, ahora tengo el recurso de los discos, de los cassettes, para poder escuchar la palabra de Dios. Puedo ir a un templo. Si ya no puedo leer, entonces le pido a alguien, porque para mí es la vida. Si no le damos de beber a un bebé su leche, el niño se va a morir. Él depende de la leche. Y un cristiano depende también del alimento espiritual. El cristiano verdadero anhela, desea, tiene que escuchar la palabra, tiene que oírla, porque si no su alma se seca, se apaga la luz de la palabra en su vida. El verdadero cristiano que está sano busca, está desesperado porque ya salga de su trabajo y se dirija al templo y el tráfico. Pero el cristiano que está sano está al pendiente con su reloj y dice: todavía alcanzo tiempo para llegar y escuchar el mensaje de la palabra. Nada es más importante para el cristiano que oír la palabra de Dios.